En las sesiones anteriores hemos platicado un poquito sobre la estructura génica, la dinámica celular. Hemos hablado más bien poco sobre la regulación y la contrarregulación de la expresión génica, pero estoy seguro que tendremos más adelante algunas sesiones donde podamos, en función de ejemplos específicos, saber por qué es importante conocer no solo la estructura génica, sino que comprender la dinámica en tanto lo que sabemos hasta el día de hoy, pues es importante no solo para comprender el fenómeno oncogénico, sino para comprender también cómo es posible que al día de hoy tengamos una cantidad considerable de nuevas moléculas que utilizan la caracterización génica y terapias dirigidas para cascadas de señalización específicas en función de la terapia del cáncer. Es importante que conozcamos algunas de las estrategias que utilizamos en la aplicación de este tipo de terapias, porque, como decían algunos de nuestros maestros de farmacología, podemos aprender de los libros o podemos aprender del visitador médico, ¿verdad? Entonces, el visitador médico intentará venderles absolutamente el puente del incienso, si ustedes se dejan. Pero hay algunas cosas que debemos considerar, sobre todo en estos últimos 20 años y seguramente en los años que nos quedan por venir, como la canción, ¿verdad? El aparecimiento de moléculas nuevas, con características nuevas, con mecanismos de acción nuevos. En lo novedoso, ¿verdad? No se asienta el poder de un medicamento, o no se asienta la capacidad de terapéutica, sino que se asienta en la aplicación correcta en función del paciente adecuado. En tanto, en algunas otras patologías, pero sobre todo en el cáncer, la realidad de la terapia individualizada es evidente. Entonces vamos a hablar de dos o tres cosillas, ¿verdad? En principio, si esto funciona. Bueno, ¿alguien me quiere decir cuáles son las dos partes más grandes de la estructura de un gen? ¿Alguno de los estudiantes allá atrás? La parte promotora y la secuencia cifradora. Esas son las dos partes más grandes de la estructura del gen. Se recuerdan que la parte promotora en realidad no solo es la parte donde se asienta la polimerasa, sino que se asienta la polimerasa, hay una secuencia TATA, en donde de manera completa necesitamos por lo menos 6 cofactores que nos permitan arrancar la expresión génica, que también al fondo de todo, y que nos lo mencionan muy poco, existe una cola poli A. Esa cola poli A tiene como objetivo funcionar como la cola del barrilete, permite estabilidad durante la migración del primer transcrito hacia afuera del núcleo celular, ¿verdad? Justo cuando se convierte de primer transcrito a RNA de transferencia, le permite estabilidad a la molécula. Luego en la secuencia cifradora existen intrones y exones. Se recuerdan bien que uno codifica y el otro no. Eso es parcialmente cierto, digamos, porque ambos participan en el proceso de codificación, ¿verdad? O en el proceso de expresión. De manera importante, digamos, la parte exónica es aquella que lleva los tripletes, ¿se acuerdan del codón y el anticodón? Es esta la que lleva los tripletes en función de la lectura de las secuencias de los residuos de aminoácidos. Sin embargo, la parte intrónica, que pensábamos que no servía para nada, regula las partes flanqueantes de los exones, que están dentro del intrón, regulan los procesos de corte y empalme. ¿Alguien se recuerda de cuál es el proceso de corte y empalme? El proceso de corte y empalme es ese proceso en donde perdemos los intrones y nos quedamos solo con los exones, ¿verdad? Esto es un proceso ordenado en donde todas las proteínas van a tener exón 1, 2, 3, 4, 5, no, ¿verdad?
es posible que la misma secuencia sea capaz de producir 2 o 3 o 4 proteínas distintas, dependiendo de la demanda. Dependiendo de la demanda, la proteína va a ser distinta, y es posible que del exón 1 se brinque al 3, y que esa proteína sirva para una cosa distinta que aquella que tiene la secuencia completa exónica. Sobre la cigosidad, se recuerdan ustedes del homocigoto, de las dos copias que para un punto dado eran iguales. El heterocigoto en donde para un punto dado son distintos, ¿verdad? Miren como aquí hay una guanina y aquí hay una timina. El heterocigoto, cuando es compuesto, ¿verdad?, tiene una mutación aquí y otra mutación aquí, pero no son la misma. Son diferentes, pero son doble mutados. En ese sentido son heterocigotos mutados. Eso es lo que van a encontrar ustedes en las hojas de evolución de genética, ¿verdad?, por la posibilidad de paciente en heterocigosis, o los resultados, paciente portador de una mutación en heterocigosis, o paciente portador de una mutación en homocigosis para esto y esto y esto, por lo tanto, y deben ser capaces de interpretarlo, ¿verdad? Fíjense cómo, aunque la mutación es distinta y está en un punto diferente de cada uno de las dos copias del gen, en realidad tienen el mismo impacto porque silencian el resto de la secuencia. En ese sentido, para este ejemplo, este paciente es doble mutado, pero es heterocigoto compuesto. Bueno, en este sentido vamos a preguntarnos 2 o 3 cosas, ¿verdad? Vamos a preguntarnos cómo funcionan estos. ¿Se acuerdan de que les conté cuál era el concepto del cáncer? Que lo que existían eran cascadas de señalización que habían sido bloqueadas o que habían sido modificadas en su diferenciación. Entonces tomaremos como ejemplo, digamos, algunos de el receptor probablemente más famoso, ¿verdad? El epidermal growth factor receptor, ¿verdad? Veremos un poquito sobre su cascada de señalización de una manera muy sucinta, digamos, altamente esquemática, con el propósito no es ahondar, digamos, en cómo funciona el receptor, sino cómo este afecta y cómo la dinámica celular se ve afectada y cómo es posible generar una terapia a partir de conocer qué es lo que está dañado. Es como cuando tienen un problema y un bombillo no enciende. Deben saber si no es la fuente eléctrica de afuera, si no es el flipón, si no es el tomacorriente, si no es la plafonera o si no es el bombillo. En función de saber qué es lo que tiene malo, ¿verdad?, se aplica la terapia correspondiente. Y eso es lo que sucede también con el cáncer. Vamos a hablar un poquito de Carras también. Y recuerden, ¿verdad?, que la idea no es profundizar, porque habrá un momento para que eso suceda, no es profundizar en las moléculas, sino en la dinámica. Lo que debemos comprender es cómo funciona. ¿Se acuerdan que los procesos generales tienen dos objetivos específicos? ¿Alguien me quiere decir qué significa cada uno de ellos? ¿Y cuál es la diferencia entre replicación y expresión? Replicación es la copia o el copiado, digamos, ¿verdad?, o obtener más secuencias del mismo gen, ¿verdad? Esa es la replicación. Pero la expresión es obtener el producto de aquello para lo que este gen fue hecho. En ese sentido, recuerden ustedes que la replicación es a partir de una molécula de ADN obtener 2 exactamente iguales, o tal vez no exactamente iguales, pero digamos altamente parecidos. Luego la expresión tiene que ver que a partir de una molécula de ADN obtenemos ARN y luego una proteína. Se dan cuenta cómo el proceso de replicación termina en 2 moléculas de ADN y el proceso de expresión termina en una proteína. No siempre, ya les expliqué algunos ejemplos. Pero la secuencia de expresión es más o menos esta, puede terminar en ARN o en proteína. ¿Se recuerdan que hablamos del cáncer? Que dijimos que era un evento estrictamente genético, que no conocíamos ninguna molécula sin afectación, ninguna masa tumoral sin afectación genética, que solo necesitamos una célula para que esto ocurriera y que no existe una única mutación capaz
de producir cáncer por sí misma, que necesitamos de un grupo de ellas que permitan que la masa tumoral adquiera algunas habilidades para poderse comportar como una masa tumoral, y que en ese sentido ahora sabíamos también que la célula en donde esto ocurría es una célula madre del adulto bloqueada en su diferenciación. Como vamos a hablar del epiderma growth receptor, todos podrán inferir que de lo que vamos a hablar un poquito es del cáncer de colon. He escogido este, digamos, porque el receptor, primero que todo, es uno de los más conocidos, pero además porque el cáncer de colon es el cáncer del cual conocemos mucho más de su secuencia. El cáncer de colon ha funcionado como paradigma en función de entender la terapéutica, la secuencia. Nos ha permitido una fotografía, la fotografía más completa que tenemos de la secuencia oncogénica está en el cáncer de colon. Y esa es la razón por la que vamos a hablar del cáncer de colon, que también epidemiológicamente, que además epidemiológicamente no es poca cosa. Entonces, ustedes se acordarán cómo empieza el cáncer de colon. A partir de un epitelio normal, un adenoma pequeño, un adenoma grande, el cáncer y la metástasis. A partir de esto, digamos, es posible encontrar algunas diferenciaciones. Esto es más o menos lo que nos reporta el patólogo, pero no todo aquello que histológicamente tiene un mismo diagnóstico es genéticamente igual. Pueden tener el mismo nombre desde la patología, pero genéticamente no ser iguales. Y esa es la razón por la que durante mucho tiempo nos preguntamos cómo es posible que este señor tenga el mismo cáncer que este otro señor, y este señor responda mejor que este otro, o que este sí responda y el otro no, ¿verdad? Porque son genéticamente heterogéneos. Entonces fíjense ustedes cómo entre el epitelio normal y el adenoma pequeño, que son reportes estrictamente histopatológicos, tenemos dos fenómenos genéticos altamente interesantes, ¿verdad? Solemos encontrar mutaciones en genes involucrados en el sistema de reparación por falso apareamiento. ¿Se acuerdan que les mostré los 8 sistemas de reparación del daño? Vale. Pues en el cáncer de colon lo que encontramos entre el epitelio normal y el adenoma pequeño son algunas mutaciones en genes que pertenecen a este sistema de reparación, ¿verdad? Lo van a encontrar en el inglés Mismatch Repair System. Y particularmente, y de manera interesante, en MLSH1 vamos a encontrar procesos de metilación que silencian el gen, ¿verdad? Entonces, esto de aquí, cualquiera de estos dos eventos, es capaz de producir algo que conocemos como inestabilidad de microsatélites. Para el cáncer de colon polipósico, en el hereditario, por ejemplo, ¿verdad?, lo que tenemos son, entre el epitelio normal y el adenoma pequeño, mutaciones en APC. APC es un inhibidor de la beta-catenina, que es un elemento importante en la cascada de proliferación celular, ¿verdad? Entonces, aquí en medio de estos dos es que encontramos las mutaciones de APC. Esos son los primeros eventos, los eventos que desencadenan el proceso oncogénico, ¿verdad?, en la célula colónica. Pero fíjense cómo este evento genético y este otro que está aquí, que ahora voy a hablar de él, ¿verdad?, no ocurren aquí, sino que ocurren aquí, ¿verdad?, entre el adenoma pequeño y el adenoma grande. Por eso decimos que el cáncer es un evento secuencial, ¿verdad? Fíjense cómo se produce inestabilidad cromosómica. Eso quiere decir que cuando hacemos un cariotipo a partir de las células malignas en el cáncer de colon, observamos aberraciones cromosómicas múltiples, ¿verdad? O por lo menos más que lo que deberíamos encontrar. Eso quiere decir que tenemos algo que denominamos inestabilidad cromosómica. Pero luego, fíjense ustedes cómo es aquí, de aquí para acá, en donde ocurren las mutaciones en KRAS y en BRAF, que luego veremos, ¿verdad? Porque es importante la determinación diagnóstica de KRAS en estos pacientes.
y cómo BRAF es ya una realidad, digamos, en el pronóstico de nuestros pacientes, pero de eso hablaremos cuando hablemos de cáncer de colon. Vamos a hablar de KRAS exclusivamente para que, como ejemplo, digamos, de la estrategia terapéutica en función de la caracterización genética de la masa tumoral, porque lo que tenemos aquí es la caracterización genética de una masa tumoral. Fíjense cómo entre el adenoma grande y la célula maligna como tal, ocurren mutaciones en fosfatidil 3-inositol, en PTEN, y cómo terminamos tomando P53, justo antes de que el adenoma grande se convierta en cáncer. Luego aquí parece que participan SMAD4 también, que no sabemos muy bien cómo funciona, pero que de manera consistente lo hemos encontrado mutado entre estos dos estadios histológicos o estas dos condiciones histológicas. Y luego al final del cáncer al evento metastásico, ¿verdad? Del cáncer localizado al evento metastásico más bien conocemos poquito, ¿verdad? La noticia más reciente que tenemos es una noticia hace más o menos unos 4 años que apareció con fuerza, que no fue a partir de cáncer de colon, sino fue a partir de cáncer de mama, en unos ratones de experimentación, en donde aparecían 4 genes candidatos como responsables de los procesos metastásicos en cáncer de mama. Las publicaciones fueron dirigidas por Joan Massagué y pues de aquel momento para ahora más bien sabemos poquito, digamos, suponemos que no han habido muy buenas noticias sobre esto. Entonces fíjense ustedes cómo esta mutación la vamos a encontrar, esta mutación por ejemplo, la vamos a encontrar aquí, la vamos a encontrar aquí, la vamos a encontrar aquí, pero cómo las mutaciones en SMAD4 no las vamos a encontrar en el adenoma pequeño o en el adenoma grande, y cómo las mutaciones en KRAS no las vamos a encontrar en el epitelio normal. Se dan cuenta cómo el cáncer es un proceso secuencial y cada una de estas mutaciones le permite a la masa tumoral ir ganando habilidades. Algunas de estas condiciones no necesariamente le permiten ganar habilidades a la célula tumoral, sino que simple y sencillamente nos sirven como marcador en términos terapéuticos, tanto en la utilización de nuevas moléculas como en la expectativa que tengamos de nuestros pacientes. Fíjense cómo también entre el epitelio normal y el adenoma pequeño tenemos una gran producción de COX-2, y esto es lo que nos tiene ahora discutiendo, que ya más bien, digamos, la mayoría de los pacientes con alto riesgo de cáncer de colon, lo que hacemos es que a estos pacientes sí que les damos inhibidores de COX-2 específicos, en función de que tenemos algunas pruebas que nos dicen que retrasa un poco el aparecimiento del cáncer, aunque en realidad las pruebas no son concluyentes. Pero esto sucede de aquí para acá, y esto probablemente, doctor, un poquito con su pregunta de la sesión previa, ¿verdad?, de los factores proinflamatorios que produce la célula oncológica, en tanto la célula maligna, en tanto se provee a sí mismo de un medio interno que favorezca su crecimiento, ¿verdad? En ese sentido, lo que hacemos aquí es inhibir un poco ese medio interno que inflamatorio que favorece su crecimiento. Por eso probablemente se tarda un poquito más. Entonces, esta es la secuencia que conocemos al día de hoy sobre el cáncer de colon. Todo esto tiene una dinámica molecular, no es, digamos, tan cuadrado como lo observamos ahora mismo, digamos. Esto, como les dije al principio, es una esquematización realizada a propósito con fines estrictamente pedagógicos. Entonces, fíjense ustedes sobre el epidermal growth factor receptor. Esto es un problema de un receptor y su ligando. Fíjense, este es el receptor. El receptor no funciona por sí solo, no piensen ustedes que el receptor está parado en la célula esperando encontrarse al ligando, ¿verdad?
El receptor, para activarse, debe reunir a otra molécula exactamente igual que ella, o tal vez no exactamente igual, pero de la misma familia. En ese sentido, hace falta un estímulo inicial que esté amplificado y diversificado en múltiples respuestas celulares. ¿Alguien me quiere hacer algún comentario sobre la amplificación y diversificación de la respuesta celular? La amplificación y la diversificación de la respuesta celular es un fenómeno conocido como el pleiotropismo. ¿Verdad? Pleiotropismo quiere decir que a partir de un único estímulo seremos capaces de activar varias cascadas con un fin común. En este sentido, el fin común es la proliferación, la diferenciación y la supervivencia celular. ¿Verdad? Por lo tanto, el receptor tiene capacidad pleiotrópica, en tanto es capaz de estimular la proliferación, diferenciación y supervivencia a través de la vía de Carras. En este sentido, digamos, una vía bastante conocida a la que denominamos Carras, RAF, Merck y ERK, ¿verdad? Pero también es capaz de activar este mismo patrón de la dinámica celular a través de la vía de la fosfatidil 3-inositolquinasa, ¿verdad? Fíjense cómo es una vía distinta, ¿verdad? En donde participa AKT y mTOR, pero hacen lo mismo. Es capaz de activar más de una cascada de señalización, un único estímulo, ¿verdad? A eso se le denomina la condición pleiotrópica del receptor. Pero además, y como que fuera poco, digamos, también es capaz de evadir a fosfatidil 3-inositolquinasa y a través de STAT también es capaz de estimular la vía de la adenosíntirosinquinasas y por lo tanto la proliferación, diferenciación y supervivencia celular. Esa es la razón por la que pensamos que tomando en cuenta la evolución de la terapéutica del cáncer, lo más seguro o lo más probable, digamos, es que lo que lleguemos a utilizar sean, sí, moléculas que nos permitan inhibir cascadas de señalización como estas, porque si lo ven, en realidad son cascadas de señalización, porque Carras estimula RAF, RAF a MEC, MEC a ERK, y es una cascada de señalizaciones que termina con estos tres elementos. Lo más probable es que utilicemos terapias combinadas que inhiban cascadas de señalización que sabemos que participan en la masa tumoral del paciente, ¿verdad? Que en unos años lo que haremos será tomar una muestra de la masa tumoral, caracterizar las cascadas de señalización que participan, obtener los marcadores que nos hablan sobre el pronóstico del paciente y por supuesto hacer el diagnóstico histológico, que el diagnóstico histológico bajo ningún punto de vista creemos que al día de hoy pues vaya a ser sustituido en tanto la caracterización genética. Sí, doctor. Pero de todo, si se bloquea el receptor, ¿se evitarían estos tres o no? ¿Usted qué piensa? Sí. Mire, ¿y qué le parece si yo bloqueo el receptor, pero no es el receptor el que está activado, sino la vía? Imagínese que... sí, es fácil. Las mujeres, ¿verdad? Imagínese usted que lo que está activado, digamos, es Carras o fosfatidil 3-inositolquinasa. Y usted pone el bloqueo aquí. Es como los policías, digamos, ¿verdad? Que el asalto es allá y el puesto de registro lo ponen por allá. Quiere decir que aunque esté bloqueado el receptor, siempre se sigue dando... Quiere decir que si el receptor participa, usted puede bloquear el receptor y bloquear la cascada de señalización dependiente del receptor. Si la cascada de señalización está íntegra. Eso es lo que significa, ¿verdad? Pero si el problema está río abajo, porque así es como se denomina, río abajo cuando es hacia abajo y río arriba cuando es hacia arriba, si el problema no está en el receptor, en la superficie celular, sino que el problema está río abajo, no importa que usted bloquee aquí arriba. Está poniendo el medicamento por encima de donde está el problema y usted puede bloquear 1000 veces esto, que el proceso de activación se encuentra aquí abajo.
Entonces le da lo mismo, digamos. Es como ponerle agua a su paciente. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, el ligando. Nos olvidamos un ratito de esto. Y los ligandos. ¿Alguien me quiere decir que es un ligando? Los estudiantes me quieren decir que es un ligando. ¿Ah? El ligando de la molécula, doctor. El ligando de la molécula es la molécula que es capaz de estimular el receptor y por lo tanto la cascada de señalización dependiente de ese receptor o las cascadas dependientes del receptor. Fíjense cómo el ligando para el epidermal growth factor receptor, no piensen ustedes que es solo el epidermal growth factor, tiene varios receptores, ¿verdad? Y cualquiera de estos tres son capaces de estimular al receptor. ¿Pero de qué manera estimula al receptor? No, chirrión, así, al receptor, ¿verdad? Que es el epidermal growth factor receptor. ¿A alguien le suena un poquito esto de que este receptor forma parte de la familia de los receptores de membrana HER? ¿Les suena un poquito eso? ¿Ah? ¿A qué le suena? Le suena como cáncer de mama, ¿verdad? Pero fíjense cómo es posible encontrar moléculas que participan de manera común en la oncogénesis. Eso nos hace pensar esa idea muy, muy antigua, pero que todavía es vigente en el área de la biología molecular, en donde los procesos biológicos suelen ser los mismos, aunque participen moléculas distintas. En este caso, son de la misma familia, y eso lo sabemos a partir de la clasificación genética del receptor. Fíjense cómo este receptor en realidad puede ser un HER1, el HER2, el HER3 y el HER4. Estas son las familias, ¿verdad? Esta es la familia completa, es la foto familiar del receptor, ¿verdad? Entonces, estos receptores participan en la oncogénesis, ¿verdad? Fíjense cómo la unión del ligando receptor es lo que usted preguntaba, doctor. Fíjese cómo el receptor, el ligando, lo que hace en realidad, no piense usted que va y abre como una llave, que también hay, digamos, no abre como una llave el receptor, ¿verdad? En este caso, lo que hace con el receptor es que lo dimeriza, y la dimerización de este receptor permite activar las cascadas de señalización, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Entonces usted obtiene, a partir de la dimerización del receptor por el factor, por el epidermal growth factor, ¿verdad?, o cualquiera de los otros dos de la familia, la activación de la cascada de señalización. Eso es lo que normalmente ocurre en términos fisiológicos. Fíjense cómo es capaz de activar estas tres cascadas de señalización que están bien caracterizadas. Entonces aquí el asunto es que si sabemos que esa cascada de señalización participa en la oncogénesis, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Pues intentamos bloquearla, ¿verdad? E intentamos buscar una molécula que nos permita bloquear la cascada de señalización. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es, en realidad, y hay un medicamento bien conocido de ustedes, es competir en la unión ligando-receptor, ¿verdad? Pero lo que hace es enviar una molécula que ocupa el sitio de unión, pero que no es capaz de activar la dimerización del receptor. En ese sentido es posible inhibir la cascada de señalización o las cascadas de señalización dependientes de este receptor, ¿verdad? Porque dicho sea de paso, este receptor se encuentra sobreexpresado. ¿Alguien me quiere decir a qué me refiero con la expresión sobreexpresado? Exactamente, exactamente. Que eso, ¿se acuerdan de la expresión celular? ¿Se acuerdan? Replicación, expresión. Es justo como lo dice el doctor, ¿verdad?
el proceso de expresión que codifica el receptor se encuentra aumentado, ¿verdad? En ese sentido, digamos, lo que hacemos es poner un inhibidor competitivo. La estrategia se llama de inhibición competitiva, ¿verdad? En donde bloqueamos la dimerización del receptor. Entonces todo lo que está por debajo, río abajo del receptor, está bloqueado, ¿verdad? Pero ¿qué les parece? Bueno, esto. Aunque tengamos un montón de receptores, esto está bloqueado. Pero ¿se acuerdan ustedes que todos los pacientes con cáncer de colon deberían tener el diagnóstico de KRAS mutado o no mutado? ¿Sí? Doctora, ¿a partir de qué pedimos la prueba de KRAS? ¿Qué muestra tengo que enviar para que me hagan KRAS en un paciente con cáncer de colon? Un trozo de tumor. El patólogo debe decirles, esto es un trozo de tumor representativo del cáncer, ¿verdad? Y eso es lo que deben enviar. No debe ser sangre periférica, es un trozo de tumor. ¿Qué es lo que pasa cuando KRAS está mutado? ¿Verdad? Miren, aquí probablemente atrás no se vea, pero aquí KRAS está en rojo, digamos, en función de que está mutado. Fíjense cómo, no importa que ustedes le pongan todo el inhibidor competitivo que quieran, no importa cuánto le pongan, ¿verdad? Porque el elemento que permite activar la cascada de señalización está por debajo del receptor. Así de sencillo, digamos, ¿verdad? Pero deben saber también, digamos, que el propósito de esto no es hablar sobre la molécula pura y dura, digamos, sino contarles un poquito sobre la estrategia que se utiliza, ¿verdad? La inhibición de cascadas de señalización. Entonces aquí, la estrategia de la inhibición competitiva en la terapia monoclonal con un ligando que es una molécula parcial o muy parecida al ligando original, que impide la dimerización del receptor, ¿funciona o no funciona? No funciona, ¿verdad? Porque el elemento activador está por debajo, ¿verdad? De acuerdo. Esa es la razón por la que estos pacientes mutados no son candidatos a la terapia monoclonal. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene una